Bienvenidos a Ecos del Terror. Esta noche no traigo una simple historia para entretenerte unos minutos. Lo que vas a escuchar son relatos que llegaron al canal desde distintos puntos de México, Estados Unidos y hasta República Dominicana. Testimonios de personas que aseguran haber vivido algo imposible mientras trabajaban de noche, manejaban por carretera o cargaban mercancía en lugares donde, después de cierta hora, el mundo parece cambiar. Hay algo en los caminos largos, algo en los motores encendidos a medianoche, algo en los tráilers, en las gasolineras vacías, en los depósitos silenciosos y en las rutas donde casi no pasa nadie, que hace sentir a muchos que no siempre viajan solos. Los tráileros lo saben, los repartidores lo saben, la gente que trabaja de madrugada lo sabe, porque hay noches en las que el miedo no llega con una sombra que ves de frente. A veces llega como una risa que no debería salir de ningún animal, como una bocina que nadie más escuchó, como una mujer que se sube a tu cabina y luego salta de un camión en movimiento sin romperse un solo hueso, o como una presencia que te encierra dentro de un tráiler y te aprieta el pecho en la oscuridad. Lo más inquietante de todos estos relatos no es solo lo que ocurrió, es que muchos vienen de personas acostumbradas al cansancio, al peligro y a la carretera, gente difícil de impresionar, gente que ha visto accidentes, asaltos, tormentas, madrugadas interminables y toda clase de cosas raras. Y aún así, todos coinciden en algo. Hay viajes que no se olvidan jamás, no porque casi terminaron en tragedia, sino porque en algún punto del camino sintieron que algo que no era humano se subió con ellos. Así que esta noche, en Ecos del Terror, ponte cómodo, baja un poco la luz y escucha con atención, porque después de oír estos testimonios, quizá nunca vuelvas a mirar un tráiler de la misma manera. La primera historia llegó al canal de un hombre que trabajó como trailero en Sonora, allá por el año 2001. Durante años transportó ganado vivo, especialmente puercos, y aunque cualquiera podría pensar que lo peor de ese trabajo eran el olor, el ruido o las horas interminables al volante, él asegura que una noche descubrió que había algo mucho peor viajando en la jaula, algo que no formaba parte del cargamento, algo que empezó con un chillido y terminó con unas risas que hasta el día de hoy todavía le quitan el sueño. El mensaje que llegó a Ecos del Terror comenzaba así. Trabajé como trailero en Sonora por allá del año 2001, y aunque en la carretera escuché muchas cosas raras, hubo una noche que me convenció de que no todo lo que se sube a un tráiler tiene carne, huesos o alma. Decía que en aquella época lo que más transportaba era ganado vivo, sobre todo puercos, y cualquiera que haya trabajado en eso sabe que, después de tanto tiempo, hay sonidos que se vuelven normales, gruñidos, resuellos, golpes de cuerpo contra el metal, chillidos repentinos. Todo eso termina siendo parte del camino. Uno se acostumbra. Pero esa noche, lo que escuchó no sonó normal. Llevaba cerca de 200 puercos desde una granja del interior hasta el matadero. Era tarde. La ruta la conocía de memoria. El tráiler era de esos con jaula de metal, con rejillas en los costados para ventilar y el piso preparado para que los animales no resbalaran. Los puercos iban apretados y el ruido de ellos era constante, aunque con el tiempo uno aprende a ignorarlo. Él iba escuchando un programa en la radio, porque en una ruta tan tranquila y tan de noche, el verdadero enemigo muchas veces no es la carretera, sino el sueño. La radio lo mantenía despierto, pensando, distraído, hasta que sin aviso sonó un chillido. Pero no fue cualquier chillido. Fue un sonido agudo, violento, horrible, como si estuvieran matando a un puerco en la parte de atrás.
Se tensó de inmediato. Lo primero que pensó fue que alguno se había lastimado o que se había quedado atorado entre los otros animales. Así que se orilló donde pudo, bajó del tráiler y se acercó a revisar. Pero al llegar a la jaula, lo que encontró no coincidía en nada con el sonido que acababa de escuchar. No había alboroto, no había ningún animal chillando. Los puercos estaban en silencio, mirándolo, respirando fuerte, moviéndose apenas para acomodarse. Nada más. Le dio la vuelta completa al tráiler con la linterna en la mano. No encontró sangre, ni animales peleando, ni uno solo atrapado. Se quedó allí unos segundos más, esperando que el chillido volviera para ubicarlo mejor. Pero no pasó nada. Pensó que quizá lo había imaginado, o que el sonido había venido del monte. Tal vez alguien de alguna casa cercana estaba matando un animal. No le dio más vueltas. Volvió a subirse y siguió manejando. Pero después de un rato, cuando ya se había relajado un poco, escuchó otro sonido. Al principio creyó que venía de la radio. Una risa baja, gutural, extraña. Luego vino otra, y otra más. Apagó la radio, y entonces se dio cuenta. Las risas no salían del estéreo. Venían de atrás, de la jaula, de donde iban los puercos. Dice que en ese momento el cuerpo se le heló, porque él conocía perfectamente los sonidos de esos animales. Sus gruñidos, sus chillidos, sus resuellos. Pero un puerco no se ríe, y aquello sonaba como una risa humana mal imitada, profunda, burlona, asquerosa, como si algo estuviera intentando reírse usando gargantas que no estaban hechas para hacerlo. Volteó a mirar por los espejos laterales. Con la luz de la carretera alcanzó a ver varias trompas de puerco asomándose por la rejilla. Hocicos afuera, respirando, moviéndose, pegados al metal, y mientras los veía, las risas seguían. No se atrevió a detenerse, no quería bajarse, porque en el fondo, en una parte del estómago que no sabe mentir, sintió que había algo detrás de él, algo que no era parte del cargamento. A veces las risas se callaban y él sentía alivio. Pero justo cuando creía que todo había terminado, volvían, más fuertes, más cercanas. La llanta golpeaba un bache y las risas parecían responder. Cambiaba de carril y el sonido aumentaba otra vez, como si aquello reaccionara a cada cosa que él hacía. Llegó al matadero alrededor de la 1 de la mañana, y en cuanto vio las luces del lugar, dio gracias a Dios, porque apenas entró al área de descarga, las risas se detuvieron. Había gente trabajando, movimiento, voces humanas, y con eso, por un momento, volvió a sentirse en el mundo normal. Se estacionó donde correspondía, firmó lo que tenía que firmar, y regresó a la jaula mientras comenzaban a bajar los animales. Los puercos salían empujándose, chillando, como siempre. Normales, demasiado normales. Él los miraba uno por uno, esperando descubrir algo raro. Una mirada, una deformidad, algún animal distinto a los demás. Pero no, solo eran cerdos. Hasta que casi al final de la descarga, uno de los trabajadores se quedó mirando hacia adentro y dijo que había uno que no se movía. Se acercaron y en un rincón de la jaula encontraron un puerco muerto. Pensaron que podía ser un infarto o un golpe, pero cuando lo revisaron mejor, vieron que tenía una herida en la frente, un orificio pequeño, preciso, como si algo le hubiera clavado un punzón directo en la cabeza. Dice que en ese momento sintió que todo lo de la noche encajaba de golpe. El chillido, las risas, la sensación de no ir solo. Aquel animal muerto cerraba el círculo, porque eso no parecía una muerte normal. Y lo que sintió desde entonces fue una certeza horrible, que algo se subió con él esa noche. Algo que no era humano, algo que decidió jugar con su cabeza y con los animales. Asegura que en los años siguientes
volvió a transportar puercos muchas veces. Y sí, volvió a escuchar ruidos raros en algunas ocasiones. Chillidos fuera de lugar, golpes, hasta llantos que parecían humanos, pero nunca algo tan fuerte como aquella noche. Por eso está convencido de que ciertos cargamentos atraen cosas, o quizá ciertas rutas, o quizá ciertas horas. No lo sabe, pero está seguro de algo. Aquello que se reía detrás de él no era un puerco. Y cuando uno cree que ya escuchó algo suficientemente inquietante, aparece otra historia que te hace pensar que las carreteras esconden cosas todavía peores. La siguiente llegó a ecos del terror enviada por una mujer llamada Samira. Lo que contó no ocurrió dentro de un tráiler, ni en una cabina, ni en una gasolinera solitaria. Le ocurrió a ella misma, en plena carretera, cuando tenía apenas 19 años. Y lo más aterrador de su relato no es solo lo que vio, sino que nadie más lo vio. Pero ella jura, hasta el día de hoy, que sintió el impacto en todo el cuerpo, como si por un instante la hubiera atropellado algo que no pertenecía a este mundo. Samira escribió que esto le pasó en el año 2010, cuando todavía vivía en Tangancícuaro de Arista, antes de mudarse a Ciudad de México. Trabajaba medio tiempo en una taquería al borde de la vía. El turno de noche le convenía porque durante el día ayudaba en casa y en la tarde estudiaba. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba algo de dinero y cierta independencia. Aquella noche ya estaba por terminar su turno. Eran como las 11, quizá un poco más. Se escuchaban carros pasando de vez en cuando, algún camión a lo lejos, el ruido normal de carretera. Dos de sus amigos, Roxana y Diego, la llamaron desde el otro lado de la vía. Vivían justo enfrente, en unas casas que quedaban del otro lado de la carretera. Le hicieron señas para que luego pasara a platicar un rato. Ella les dijo que sí. Cuando terminó de recoger todo, se puso su suéter, guardó sus cosas y salió. Desde la entrada de la taquería los vio otra vez, sentados y riéndose. No estaba pensando nada raro. Solo tenía que cruzar. Era una carretera de 4 carriles, sí, pero a esa hora estaba más tranquila. Aún así miró bien hacia la izquierda. No venía nadie. Les hizo una seña con la mano a sus amigos y comenzó a cruzar. Dice que apenas llevaba 4 o 5 pasos cuando escuchó una bocina larguísima, violenta, de esas que usan los tráilers grandes. Un sonido tan fuerte que le atravesó los oídos. Giró hacia su izquierda y entonces lo vio. Un tráiler gigantesco, encima de ella, tan cerca que no tuvo tiempo de apartarse. No supo de dónde salió, no escuchó motor antes, no vio luces acercándose. Simplemente apareció. Dice que en ese segundo no pensó en su familia, ni en su vida entera, ni gritó. Solo entendió una cosa: me voy a morir. Esperó el golpe, pero en lugar del impacto sintió algo distinto. Una descarga eléctrica brutal le recorrió el cuerpo. Dolorosa, violenta, como si una corriente atravesara cada músculo al mismo tiempo. Todo se le endureció. Las piernas, los brazos, el pecho. Y entonces, por un instante, el tráiler le pareció raro. No transparente del todo, pero casi. Como si estuviera y no estuviera. Como si su forma existiera, pero no de manera completamente sólida. Y después de eso, nada. Despertó en el hospital del pueblo a la mañana siguiente, rodeada de sus padres, confundida, débil. Lo primero que preguntó fue qué había pasado. Cuando por fin pudo hablar a solas con sus amigos, les dijo lo que recordaba, que un tráiler la había atropellado. Pero ellos se miraron entre sí confundidos y le respondieron algo que la dejó helada. No hubo ningún tráiler. Según Roxana y Diego, ellos la estaban mirando cruzar la carretera con total normalidad. Pero al llegar al primer carril, simplemente la vieron tambalearse, quedarse quieta un segundo
y caer desmayada. Eso fue todo. Ninguno vio un camión, ninguno escuchó una bocina, ninguno vio luces, solo la vieron desplomarse. Dice que, al escuchar eso, sintió alivio y horror al mismo tiempo. Alivio porque estaba viva, horror porque si nadie vio el tráiler, entonces, ¿qué fue lo que ella sí vio? Le hicieron exámenes, revisiones, preguntas. No tenía historial psiquiátrico, no tomaba medicamentos, no había nada raro en su cuerpo. Estaba sana. Y la explicación que finalmente le dieron fue la más simple. Baja depresión, cansancio, estrés. Una alucinación justo antes del desmayo. Pero ella asegura que no fue eso. Porque marearse no se siente así. Desmayarse no se siente así.